Cuarto capítulo, flujo sanguíneo y metabolismo. Cómo la circulación pulmonar extrae los gases desde los pulmones y altera algunos metabolitos. Entonces, encontramos que la circulación pulmonar va a ir desde el ventrículo derecho, pasando después por el tronco de la arteria pulmonar hacia todos los conductos respiratorios. Entonces, cuando esta llega a los alvéolos, se va a ir distendiendo y va a ir formando un lecho capilar con una lámina de sangre que fluye interrumpida en algunas partes por postes. ¿Ok? Entonces, este lecho capilar se va, se va por las pequeñas venas pulmonares que van a correr entre los lóbulos y finalmente estas se van a unir para formar las cuatro grandes venas pulmonares, las cuales van a drenar en la aurícula izquierda. Presiones dentro de los vasos pulmonares. Entonces, encontramos que la presión sistólica en el ventrículo derecho al ser expulsado va a ser de 25 milímetros de mercurio. Cuando se expulsa, vamos a encontrar que va a tener una presión sistólica de 25 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 8 milímetros de mercurio. La media arterial va a ser de 15 milímetros de mercurio. Cuando llega a los tejidos va a tener un aproximado de 12 milímetros de mercurio, más o menos. Cuando traspasa los capilares y llega al torrente venoso va a tener un aproximado de 8 milímetros de mercurio. Y cuando llega a la aurícula izquierda va a tener un aproximado de 5 milímetros de mercurio. Y vamos a encontrar que las presiones que se manejan en la respiración pulmonar son menores que los que se manejan en la respiración sistémica, debido a que la respiración pulmonar va a ser relativamente estática, va a ser del corazón a los pulmones. A cambio, el manejo que se le da a los tejidos en la respiración sistémica están sobre o bajo el nivel del corazón y van a estar en constante movimiento. También va a estar en distintos órganos y por ende se va a necesitar de una presión mucho mayor. Presión alrededor de los vasos sanguíneos pulmonares. Los capilares pulmonares tienen un epitelio muy delgado, por ende son pasibles a colapsarse o distenderse. Estos se van a ver regulados gracias a la presión alveolar, la cual va a estar regulada por su parte, o esta va a ser mejor, gracias al fluido que revista los alvéolos, es decir, al sulfactante. Entonces, otra manera de llamar a la presión alveolar va a ser presión efectiva. Entonces decimos que cuando la presión efectiva está por encima de la presión capilar, es decir, la presión alrededor de las arterias y las venas pulmonares, pues va a haber un colapso de dichos capilares. A la diferencia de presión en el interior y en el exterior de los capilares, a menudo se le denomina presión transmural. Ahora bien, ¿cuál es la presión capilar como tal? La presión capilar va a ser siempre menor que la presión alveolar, pero esta va a aumentar su calibre a medida de que el parénquima pulmonar se expande, es decir, cuando los pulmones se expanden. Ahora bien, terminadas estas dudas, aquí ya podemos comprender mejor la gráfica. Aquí tenemos un alvéolo, a los vasos que van a estar dentro de los alvéolos se le van a llamar vasos alveolares y a los vasos que van a estar por fuera de los alvéolos se le van a llamar vasos extraalveolares. Entonces las presiones de estos dos van a ser completamente distintas, ya que una va a tener relación con dicho alvéolo y la otra va a estar por fuera de dicho alvéolo. Aquí lo podemos ver en una placa. Entonces encontramos a dichos alvéolos con sus vasos extraalveolares, ya que los alveolares pues no se pueden ver porque están dentro de los alvéolos. Resistencia vascular pulmonar. Esta es la resistencia que presenta la sangre dentro de un capilar y se describe con la siguiente fórmula. Resistencia vascular es igual a presión al ingreso, o sea, de la sangre, menos la presión de la sangre a la salida, sobre el flujo de dicha sangre dentro del capilar, o sea, el flujo sanguíneo.
Esta cifra que se obtiene mediante esta fórmula no representa completamente una descripción de las propiedades de presión y flujo del sistema, ya que no incluye muchos datos que se necesitan para hallar dicha resistencia vascular. Tengamos en cuenta que las presiones manejadas en la circulación pulmonar solamente son una décima de las circulaciones que maneja la circulación sistémica, la cual tiene como promedio 100 milímetros de mercurio, mientras que la circulación pulmonar tiene como promedio solamente 10 milímetros de mercurio. ¿Esto por qué se da? Las presiones altas que se dan en la circulación sistémica se dan principalmente gracias a arteriolas musculares fuertes que tienen, las cuales pueden regular el flujo sanguíneo y reducir dicha resistencia vascular pulmonar. Estas arteriolas musculares pues no las tiene la circulación pulmonar, por ende su presión va a ser mucho menor. Ahora bien, de por sí, la resistencia vascular pulmonar normal es extremadamente baja, pero esta puede volverse aún menor dependiendo de ciertos factores. Dicha caída de la resistencia vascular pulmonar se puede deber a dos mecanismos, ya sea el de reclutamiento, el cual dice que a medida de que la presión aumenta, gracias a un flujo sanguíneo dentro de unos vasos que no tenían flujo sanguíneo, pues la resistencia que se va a presentar de la sangre en dichos vasos va a ser mucho menor. Es decir, imaginemos que tenemos unos capilares, los cuales no van a tener flujos sanguíneos. Pues cuando se presenta un flujo sanguíneo, estos capilares van a llenarse de sangre. Y por ende, dichos capilares, con un incremento de dicho flujo, pues van a reducir dicha resistencia. Este, aparentemente, es el mecanismo principal de la caída de la resistencia vascular. Ahora bien, este se puede presentar con otro, que es la distensibilidad o la distensión, el cual aumenta el calibre, ya que permite una mayor capacidad de flujo. Entre mayor vaya a ser el flujo, hasta cierto punto, menor va a ser la resistencia vascular. Esto es lo que hablábamos al principio. Pues entre mayor sea la presión arterial o venosa, pues menor va a ser la resistencia vascular. Y como terminábamos, de los dos mecanismos va a estar el de reclutamiento, en el cual pues va a pasar sangre donde antes no pasaba sangre, y el de distensión, el cual dichos capilares se van a expandir. Ahora bien, hay otro factor el cual va a afectar a dicha resistencia vascular pulmonar, el cual va a ser el volumen pulmonar, el cual entre mayor seas, pues menor va a ser la resistencia vascular hasta cierto punto, ya que dicho volumen pulmonar puede colapsar a dicho pulmón, haciendo que la presión transmural se eleve y, por ende, que la resistencia vascular pulmonar aumente, ya que se colapsan todos los vasos sanguíneos. A esto se le va a denominar presión crítica de apertura. Otro factor, o sea, si no se da eso, otro factor que va a pasar sí o sí va a ser el afinamiento de las paredes alveolares, haciendo que dichos alveolos también se colapsen. Por ende, no va a cambiar la presión transmural. Nosotros también tenemos algunos fármacos que van a hacer que dichos vasos sanguíneos pues tengan una mayor o una menor resistencia vascular pulmonar, ya sean los fármacos que son vasoconstrictores como la serotonina, las histaminas o las noradrenalinas, las cuales cuando hay un gran flujo van a permitir que dichos vasos se contraigan y que por ende aguanten una mayor presión y que por ende den una mayor resistencia vascular pulmonar. También vamos a tener fármacos los cuales van a ser vasodilatadores, los cuales que cuando se presenta un bajo flujo sanguíneo van a hacer que dichos vasos se distiendan y pues permitan una mayor cantidad de flujo. Estos pueden ser las acetilcolinas o los isopromerololes. En esta gráfica pues nos muestran muy bien cómo funciona el flujo sanguíneo.
Entonces, en la gráfica que hay una parte que tiene una forma de embudo, pues las diferencias de presiones no van a ser muy significativas, ya que la presión de entrada se va a ver aumentada gracias a esta parte del embudo, que vamos a decir que es una vasoconstricción, la cual va a hacer que el flujo siga. Pero en la parte B, que no hay esta vasoconstricción, que está más dilatada, la presión que va a ir en contra va a jugar un papel importante. Entonces, como la presión de entrada no va a estar magnificada gracias a dicha vasoconstricción, pues la presión de retraso pues va a ser mucho más significativa que en el caso de la A. Distribución del flujo sanguíneo. Esto ya lo habíamos dado antes y decíamos que hay partes del pulmón que presentan un mayor flujo sanguíneo que otras, y esto va a depender completamente de la presión hidrostática. Es decir, que las zonas que estén más arriba, con una mayor altitud, pues van a presentar menos flujo sanguíneo, y las que estén con una menor altitud van a presentar un mayor flujo sanguíneo. Colocamos el ejemplo del paciente que está de pie y que le administran xenón, el cual lo van a hacer por una vía venosa, y que al pasar por las vías pulmonares pues se va a detectar que va a haber una mayor transacción hematogaseosa en la base que en el ápice del pulmón. Esta gráfica nos representa según la altura qué tanto flujo sanguíneo se va presentando. Entonces, ¿qué veníamos diciendo? Que nos quedamos que existen varias zonas. Entonces, aquí nada más van a mostrar 3 zonas, pero se pueden también representar en 4. Todas estas zonas son teóricas. Por ejemplo, la 1 no se presenta en condiciones normales. La zona 1 dice que la presión alveolar va a ser mayor que la presión arterial, y la presión arterial va a ser mayor que la presión venosa. Esto va a dar que se ocurra una vasoconstricción, la cual no permita el flujo sanguíneo. ¿Esto en qué se da? Esto se da cuando se colapsa en las vías pulmonares, ya sea como consecuencia de una hemorragia severa o entre otras. ¿Ok? A esta zona pulmonar que no va a estar perfundida se le va a denominar como el espacio muerto alveolar. ¿Por qué? Porque los alveolos no van a tener sus funciones como tal. ¿Por qué? Porque el gradiente de presión pues no va a estar favorable a este intercambio hematogaseoso. Proseguimos con la zona 2, la cual dice que la presión arterial va a ser mayor que la presión alveolar, y que la presión alveolar va a ser mayor que la presión venosa. Esto va a permitir un mayor flujo. Aquí ya se van a dar los procesos de reclutamiento y de distensión que en tanto estábamos hablando, pero no se van a dar en su máxima expresión. Por ende, su flujo no va a ser el máximo posible. Bueno, esta zona 2 pues sí se puede presentar en el pulmón. Ya no es tanto teórica, sino es que se puede presentar en la práctica. La zona 3 va a decir que la presión arterial va a ser mayor que la presión venosa, y que la presión venosa va a ser mayor que la presión alveolar. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que se va a dar el máximo de el reclutamiento y la distensión. ¿Para qué? Para que haya un mayor flujo sanguíneo. Aquí es donde más vascularizado va a estar el pulmón. Entonces, en este caso, que el paciente está de pie, pues su mayor vascularidad va a estar en la base. En caso de que el paciente esté acostado boca arriba o boca abajo, pues a nivel de altura, pues todos se van a nivelar. Entonces, ya sea de uno u otra, va a predominar la parte anterior o va a predominar la parte posterior en la vascularización.
Por contraparte, encontramos la zona 4, que es meramente teórica porque no se presenta tanto en situaciones normales, las cuales, como veníamos presentando anteriormente, se va a presentar una extensibilidad y se va a presentar también un reclutamiento muchísimo mayor en esta zona, lo suficientemente mayor para que los capilares no soporten y tampoco los alvéolos y pues todo se colapse. Esto lo dimos también en el capítulo anterior. Entonces este sería un breve resumen de distribución del flujo sanguíneo. Control activo de la circulación. Ok, este se va a dar gracias a factores pasivos, los cuales van a permitir situaciones como una en la cual la presión del oxígeno del gas alveolar se reduce y ocurre una remarcable respuesta activa. Esto se le va a conocer como vasoconstricción pulmonar hipóxica, es decir, que no está en presencia de oxígeno. Esta se va a ver mediada a través de sustancias, ya sea vasoconstrictoras o vasodilatadoras, como una, la cual es vasoconstrictora, la cual vendría siendo el ion potasio, el cual se va a producir gracias al incremento de las concentraciones de calcio. Y una vasodilatadora o de factor relajante vendría siendo el óxido nítrico, el cual se produce gracias a la L-arginina y esta va a permitir la activación del guanilato ciclasa soluble, el cual produce la relajación de dichos músculos arteriosos o venosos a través de la síntesis del guanisín monofosfato cíclico. Los inhibidores de dicho óxido nítrico pues iban a ser vasoconstrictores. Y dicho óxido nítrico pues se necesita en concentraciones pequeñas, como las de 20 ppm, porque si no puede ser tóxico. También encontramos que las células del endotelio vascular pulmonar también son capaces de liberar péptidos vasoconstrictores potentes, conocidos como endotelinas, y que además de esto, cuando se produce una vasoconstricción hipóxica, pues se produce una obstrucción en las vías aéreas. A gran altitud se puede producir una vasoconstricción pulmonar generalizada, la cual conduce al aumento de la presión arterial pulmonar. La circulación pulmonar también se puede ver afectada ya gracias al pH, ya que cuando hay bajas concentraciones de pH se puede producir una vasoconstricción, o gracias al incremento de las descargas simpáticas, ya que éstas también pueden producir una constricción, ya que son las que determinan la rigidez de las paredes capilares. Ok, la vasoconstricción es muy importante a la hora del nacimiento, ya que gracias a esta y a su gran flujo sanguíneo, pues se puede completar el final del maduramiento del corazón prácticamente, haciendo que todas sus estructuras se formen y el bebé ya pueda tener una circulación normal, una circulación postfetal. Balance hídrico en el pulmón. Este se va a manejar gracias a la ley de Starling, la cual es la ley del flujo sanguíneo. Es decir, se va a manejar a todo lo que vendrá siendo el sistema capilar. Del capilar como tal puede pasar al intersticio, en el cual se van a manejar dos vías o dos espacios. El espacio perivascular, el cual si se obstruye se va a producir un edema vascular, y el espacio peribronquial, el cual si se obstruye pues va a producir un edema alveolar, porque va directamente a las estructuras del sistema respiratorio. En caso tal, ya se obstruya uno o se obstruya otro, se va a producir un edema intersticial. Hay que recalcar que el edema alveolar va a ser mucho más serio que el edema vascular, debido a que este afecta directamente con la estructura respiratoria, y esto va a hacer que dichos alveolos se colapsen y por ende no se dé una obstrucción respiratoria.
Ahora bien, el líquido que alcanza el espacio alveolar va a ser bombeado activamente por las bombas sodio-potasio ATPasa en las células epiteliales. ¿Para qué? Para poder controlarlo. Pero si se sigue presentando el edema, pues este va a producir complicaciones serias. Ahora bien, dicho balance hídrico a nivel biofísico se va a manejar con la siguiente fórmula, que es salida neta de un líquido es igual al coeficiente de filtración, es decir, a lo que se va a filtrar a dicho espacio intersticial por la presión hidrostática capilar menos la presión hidrostática del fluido intersticial que se va a presentar menos el coeficiente de reflexión, el cual es el que indica la efectividad de la pared capilar para prevenir el pasaje de proteínas a través de ella u otras sustancias, por la fuerza que tiende a atraer el fluido hacia adentro de la presión coloidosmótica de las proteínas de la sangre menos la de las proteínas del líquido intersticial. Entonces dicha fórmula pues tiene una desventaja, que es que los datos que se utilizan en ella pues a ciencia cierta no sabemos con exactitud cómo sacarlos. Podemos dar un aproximado de cada dato, pero no uno preciso. Entonces esto nos va a dar un valor pues digamos no muy certero. Otras funciones de la circulación pulmonar, pues encontramos que el pulmón sirve como reservorio de la sangre. Además de esto, también sirve para aumentar el volumen sanguíneo con los mecanismos de reducción de la resistencia vascular pulmonar, ya sea el de reclutamiento o el de distensión. ¿Ok? Además de esto, también sirve para filtrar la sangre, para liberarnos de pequeños trombos sanguíneos, los cuales son removidos antes de que lleguen al cerebro u otros órganos vitales o de al reclutamiento que tiene de los glóbulos blancos, los cuales son atrapados y después liberados, aunque se desconoce cuál pueda ser el beneficio de esto. Funciones metabólicas del pulmón. Esto le compete más a farmacología, pero haremos las partes básicas. Encontramos las sustancias como los péptidos, las aminas y los metabolitos de ácido arcadónico. Entonces, en los péptidos encontramos la angiotensina 1, la cual cuando pasa por el pulmón va a ser convertida a angiotensina 2 gracias a los convertidores de angiotensina. A la angiotensina 2 y la vasopresina, la cual no va a estar afectada, y la bradicinina, la cual va a estar inhabilitada o inactivada hasta un 80%. Después encontramos las aminas, en las cuales encontramos la serotonina, la cual va a estar eliminada casi en su totalidad, la noradrenalina, la cual va a estar eliminada hasta en un 30%, y la dopamina con la histamina, las cuales no van a estar afectadas. Después encontramos los metabolitos de ácido arcadónico, los cuales tienen a las prostaglandinas E2 y F2 alfa, las cuales son eliminadas casi en su totalidad, las prostaglandinas A2 y la prostaciclina PGI2, las cuales no van a estar afectadas, y los glucotrienos, los cuales van a estar eliminados casi en su totalidad. También vamos a encontrar las vías por las cuales va a coger el ácido arcadónico, en los cuales vemos que este parte de los fosfolípidos unidos a la membrana, a los cuales van a ser procesados gracias a la enzima fosfolipasa A2, la cual va a convertir a estos fosfolípidos en ácidos arcadónicos. Entonces este ácido arcadónico va a tener dos vías: convertirse en leucotrienos gracias a la enzima lipooxigenasa, o convertirse en prostaglandinas tromboxanos A2 gracias a la enzima ciclooxigenasas. Entonces, encontramos
que existen evidencias de que el pulmón cumple un papel importante en el mecanismo de coagulación, ya sea en condiciones normales o anormales. Por ejemplo, existe un gran número de mastocitos que contienen heparinas en el intersticio. Además, el pulmón es capaz de secretar inmunoglobulinas especiales, en particular la inmunoglobulina A, en el moco bronquial, que constituye con sus defensas contra las infecciones. Ok, las funciones sintéticas del pulmón van a incluir la síntesis de fosfolípidos como la dipalmitoil fosfodiclorina, que es un componente del surfactante pulmonar, la síntesis de proteínas que también están claramente involucradas, gracias a que el pulmón tiene colágeno y elastinas, las cuales forman base estructural de dicho pulmón. Ok, en ciertas condiciones los leucocitos del pulmón pueden liberar proteasas que causan una degradación del colágeno y las elastinas, lo que puede producir un enfisema. Otra área significativa es el metabolismo de los carbohidratos, en especial la elaboración de mucopolisacáridos del moco bronquial.